Como es habitual a esta hora, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Sonia López, directora general en el Instituto Yodoyene, y al doctor Mauricio Reina Lara, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en temas de salud, derecho sanitario y ciudadanía. Sonia, Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sonia, que la época del doctor Kumate, en la época de Carlos Salinas de Gortari, era la referencia donde estábamos muy bien en vacunación, donde estas enfermedades como la tosferina habían sido erradicadas, el sarampión, o ¿cuál es la mejor época que identifica, Sonia? Pues, Alberto, hola, buenas tardes. Saludos para ti, para el doctor Mauricio y para todo el auditorio. Pues México siempre fue referente en esquema de vacunación gratuito en todas las enfermedades que cubría este esquema, y además en tener unas muy buenas coberturas de vacunación y en haber conseguido eliminar y controlar también un montón de enfermedades, ¿no? En 18 años, digamos que desde hoy a 18 años atrás, pues todo esto se ha ido modificando. La pandemia, por supuesto, no ayudó en nada a estos esquemas de vacunación, y ahora pues lo que vemos es una escasez de muchas cosas, pero en este tema de vacunas pues vemos que hay escasez de las vacunas, que tenemos esquemas de vacunación incompletos, y lo que vemos es un aumento que no habíamos visto en años de casos y de enfermedades que más o menos estaban controladas. Son enfermedades que todos los años hay cierto número de casos, no como estamos viendo ahora, ¿no? Y por supuesto... Entonces, ¿lo identificas esto desde hace, qué, 18 años? O sea, es López Obrador, Peña Nieto, Felipe Calderón y parte de Vicente Fox. ¿Desde entonces empezó la descomposición? Digamos que desde el punto de vista de las vacunas y las vacunas que, por ejemplo, se producían en México, ¿no? Eso pasó en el 99 o 98, es que México dejó de ser autosuficiente en esta fabricación de vacunas, ¿no? Y ahora estamos en un tema de que dependemos totalmente de las compras en el extranjero, ¿no? La única vacuna que está fabricando en México como tal es la vacuna de influenza. Antes Sanofi la traía y aquí se envasaba, y ahora, bueno, pues está... Pero ¿y eso es malo? ¿Y eso es malo? O sea, finalmente este neoliberalismo nos ha llevado a que no las fabricamos, pero las compramos porque, pues bueno, a veces sale más barato comprarlas que hacerlas aquí. Pero, a ver, vamos a darle la opinión al doctor Mauricio Reina. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes a la doctora, a todos tu programa que está conectado en este debate. Coincido en muchos puntos que está tocando la doctora Sonia. Aquí quiero resaltar solamente que estamos hablando de un derecho fundamental. El derecho fundamental son los niños y niñas. El artículo 4 de la Constitución plantea que en los temas de salud, todo lo que va al gasto público para estar etiquetado en el tema de salud tiene que ser de un principio que se llama el principio de progresividad. O sea, tú puedes gastar lo mismo que el ejercicio pasado, pero no menos. Ahora, de ese ejercicio que ahorita se está planificando, el plan sectorial de salud, tendrán que estar dispuestos los derechos básicos, que son precisamente uno de ellos, la vacunación. Creo yo que la administración del sistema de salud debe priorizar en los asuntos como es el tema de la vacunación. Éramos efectivamente un país, si no el más importante, de los más importantes en el tema de vacunación. De hecho, muchos de los países venían a visualizar cómo teníamos administrado el tema de vacunación, que aquí es una gran felicitación para enfermería, porque eran quien realmente llevaba todo este proceso de administrarlo y de operarlo, ¿no? Como tal. Los insumos son carentes. El hecho de que ahorita no tengamos el valor que es fundamental para los niños, como es la vacunación, pues estás dañando un derecho que es tan básico. Y no solamente por lo que lo dice nuestras leyes, sino porque ha sido dispuesto por la OMS. La Organización Mundial de la Salud lo ha establecido, que el valor fundamental en el tema de salud es un derecho primario.
Entonces, ahí tendremos que buscar la forma de contener este problema para tener cubierto el tema de vacunación, ¿no? Pero ahorita entonces, Sonia, no estamos vacunando porque no tenemos las vacunas, porque no hay presupuesto. ¿Cuál es el motivo? Bueno, ahorita una buena noticia, por ejemplo, es que se retomaron las semanas nacionales de vacunación, ¿no? Eso es una muy buena noticia. Que acaba de terminar una ahorita, ¿no? Del 25 de abril al 3 de mayo para reforzar, o sea, para iniciar y completar esquemas, ¿no? De diferentes vacunas, pero por lo menos las más importantes, tétanos, difteria, sarampión, rubiola y hepatitis B, ¿no? Entonces, el que se hayan retomado estas semanas nacionales de vacunación es una muy buena noticia para toda la población, para nosotros, para todos, para los niños y incluso para los adultos, que también se recomiendan las vacunas. Ahora, el problema él viene con el tema de las compras. Tú las vacunas las tienes que comprar un año antes. Tú, a quien se las decidas comprar, si lo licitas o como sea, se tiene que comprar un año antes la producción. Tú ya sabes más o menos cuántos niños vas a vacunar, porque sabemos cuántos niños nacen al año. O sea, en México sabemos cuántos niños nacen anualmente y a cuántos les va a tocar más o menos. Todo eso está más o menos planeado y todo eso más o menos se conoce, ¿no? Entonces tú tienes que planear esta compra, hacer esta logística y esta gestión de la compra un año antes, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, países como China o como la India, que tienen toda la población que se te ocurra, pues compran la producción y te quedas sin cosas para comprar, ¿no? O sea, y otra parte es que a partir de la pandemia, pues hubo una disminución en la producción, pero también es que no había insumos, no solo en México, o sea, no había cómo producir las vacunas en las fábricas donde se fabrican. Eso por un lado, y por otro lado es que las líneas de producción pues se utilizaron para hacer vacunas de COVID, ¿no? Sí. Que eso no es como que sea una excusa. En otros países a los niños los siguen vacunando, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en México, no? Una buena noticia es esta, el que se retomen las semanas nacionales de vacunación, en que se estén completando estos esquemas. Vamos avanzando en esta prevención de enfermedades. Pero a ver, ¿por qué dice Sonia que es una buena noticia el que se retomen estas campañas de vacunación? Pues ¿quién las quitó? El sexenio pasado se hizo una modificación. Pues yo no veo que sea tan buena noticia. Es como dicen, es que ahora ya quitaron la política de abrazos no balazos y ahorita ya están, pues eso no es una buena noticia, es su obligación. No, es una buena noticia, porque como bien decía el doctor Reina, pues los niños tienen derecho a ser vacunados, ¿no? Es un derecho fundamental el de la salud. Entonces, el que existan las semanas nacionales de vacunación es que tú ya sabes que si por algún motivo, cuando te tocaba, no asististe al centro de salud, no asististe a tu unidad de salud a vacunar a tus niños, pues en estas semanas vas a poder completar los esquemas de los niños. En el sexenio pasado, pues como que le cambiaron el nombre, se llamaba de otra manera y no era tan efectivo o no fue tan efectivo como están resultando en este momento, que se retomen estas semanas nacionales de vacunación. Hay un compromiso por parte de las autoridades en retomar estas semanas nacionales de vacunación, en construir pues nuevamente una confianza de la población a las autoridades para que vengan a vacunarse, ¿no? Sí. Y sostener estas coberturas de vacunación que durante muchos años mantuvo el país, la verdad, ¿no? Pero entonces, Mauricio, tú lo ves como buena noticia, o sea, es su obligación, tú lo estás diciendo, es constitucionalmente, claro, lo tienen que hacer y siempre lo hacían. O sea, es el dinero de todos, los que pagamos todos, es su obligación. ¿Por qué las quitaron? Claro. ¿Por qué las quitó la administración pasada o qué? Ahora, una cosa muy importante, cuando hablamos, porque para todos los que nos están escuchando, porque es algo que no puedes quitar, porque no puedes ya no invertir en algo que es esencial, es porque estamos hablando que si tú estás invirtiendo en cuestiones de programas que no atienden un derecho tan primario como es la salud,
y lo estás haciendo en otro programa, sea de construcción, sea un proyecto de inversión para obra pública, que son servicios secundarios, entonces Claro. ahí es cuando tú ya estás faltando como la obligación como gobierno, como Estado. Y entonces no estás cumpliendo como es el tema de la salud. Es verdad que existen el hecho de que la pandemia vino a frenar aspectos que se tenían en el tema de salud y eso hay deficiencias en ciertos insumos y hay deficiencias en la operativa, pero ya pasamos esa cobertura, ese tiempo ya lo rebasamos, ¿sí me explico? Ya ahorita tenemos que estar en un tema prioritario, en un tema en el cual ya tengas tú el hecho de poder tener el censo de cuántas vacunas, previéndolo, sea una importación o una fabricación que va a ser a nivel nacional, pero tú ya previendo esos elementos. O sea, ¿por qué? Porque si no, tú que es una responsabilidad como gobierno y en una responsabilidad, pues deberías de ver la repercusión que vas a tener en tu población. Aunado a otra cosa que quiero que se entienda también, que también éramos mejores con una población mayor de natalidad. Ahora tenemos una población menor de natalidad. Eso también es importante decirlo, ¿eh? O sea, no estamos hablando de la misma cantidad proyectada de vacunación. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, quiere decir que la planeación, la focalización, distribución y administración para poder tener una vacunación adecuada pues no se está priorizando. Y entonces ahí es donde pues nos pone en una situación sensible y en una situación que no vamos a dar un cumplimiento. La misma Agenda 2030 exige que como objetivo el tema de salud, que los niños, niñas en sus programas de salud sea una prioridad para los gobiernos. O sea, por eso digo, no es solamente a nivel nacional, a nivel internacional. Sí. O sea, tenemos que dar el hecho de que podamos tener ese acceso universal de lo más básico en el tema de salud, ¿no? Sí, porque ¿qué representa, doctora Sonia? Y no es contra ti, o sea, yo más bien me refiero al gobierno, porque al gobierno actual le gusta politizarlo todo, ¿no? Entonces es responsabilidad de ellos. ¿Y qué significa el que el sarampión y la tosferina estén de regreso? O sea, eso es que no están vacunados los niños, que los papás ya no quieren vacunarlos porque también hay antivacunas, que veas tú como buena noticia estas campañas. O sea, ¿qué representa que demos ese retroceso en algo que pues ya se había salvado? Casos de tosferina, casos de tosferina siempre hay, ¿eh? Siempre ha habido. Lo Sí, que pero si pasa no es que están vacunados. ahora ha habido un gran aumento de los casos, ¿no? Pero casos de tosferina siempre hemos tenido. Lo que tenemos es casos de sarampión que hasta a la fecha son importados, ¿no? O sea, tenemos un brote de sarampión o hubo un brote de sarampión o sea, que son casos informados, son casos importados, o sea, el virus como tal no vive en nuestro país y eso se ha conseguido gracias a todos estos años de vacunación. Antivacunas siempre ha habido, desde que se inventaron las vacunas en 1896 ha habido que no quiere vacunarse y que no se vacuna. Tiene mucho que ver con, o sea, como la falta de acceso, tiene mucho que ver con que no se completan los esquemas de vacunación, tiene que ver un poco con esto, ¿no? El que haya más estos casos. Ahora, ¿qué pasa? La tosferina es una enfermedad que le puede dar a los adultos, pero es muy, muy, muy grave en los menores de un año, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un bebé o está cerca de un bebé o va a estar cerca de un bebé, lo importante es esta vacuna de tosferina, que no viene sola, no es difteria, tosferina y tétano, y hace falta este refuerzo para las personas que están alrededor de los bebés, trabajadores de la salud que están cerca de los bebés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con que un caso empiece, bueno, pues se crea una cadena. Entonces, más bien es, pues, igual y crear otra vez o trabajar otra vez en esta nueva o en crear Sí. nuevamente esta conciencia de la importancia de la vacunación, de cualquier vacuna, no solo de la Sí. tosferina, de cualquier vacuna, importancia de la vacunación, los millones de vidas que se salvan anualmente gracias a las vacunas, todas las enfermedades que prevenimos gracias a las vacunas y todas las complicaciones que se pueden prevenir también gracias
a las vacunas, ¿no? Es obligación del Sí. gobierno proporcionarlas dentro del esquema. Ellos todos los años se salen los lineamientos de vacunación. La Dirección General de Epidemiología hace un seguimiento de todas las enfermedades o de todos los casos que se podrían reportar de las enfermedades. Entonces, bueno, o sea, estamos, digamos que el gobierno pues sigue haciendo esa parte de su trabajo, ¿no? No hay una excusa de por qué no hay vacunas o por qué sí hay, bueno, pues es como una cadena Pero entonces ahora sí ya no me quedó claro, se nos está acabando el tiempo. Doctor Mauricio Reina, entonces, ¿por qué regresa el sarampión? ¿Por qué regresa la tosferina? Si están vacunados o no están vacunados, ¿es falta de presupuesto? Adelante. Sí, no, es claro que no estamos conteniendo, no estamos haciendo la parte de contención en la parte de vacunación. Ya no se tiene el mismo esquema, la doctora lo decía, doctora Sonia, teníamos un esquema muy estructurado, muy bien definido. Esto era, quiero decirlo, que no era solamente en el sector público, sino en el sector privado. O sea, iba de la mano como una de las obligaciones esenciales que toda la parte del sector privado que se encontraba bajo un permiso o una licencia del sector salud por COFEPRIS obligaba a cumplir campañas como era la de vacunación. O sea, era una campaña que iba como una obligación a la concesión que tenían el sector salud. Entonces, no era solamente el sector público, sino el sector privado también iba de la mano con estas campañas. Regresemos a ese esquema, si nos funcionó. Yo no estoy hablando del tipo de tintes partidistas, hablemos de qué es para México, qué es lo mejor para México. Y si lo mejor para México es como se venía definiendo una administración por la cual obviamente se obligaba al sector privado, asistencia social y público de la mano para poder hacer unas campañas de vacunación que lograran ir casa por casa a veces y en su caso por las instituciones de salud, dar una información previa. Ahora tenemos mayores elementos, infografía, aspectos digitales que nos ayudan a una mayor difusión. Hagamos esa difusión, que es una formación, también yo siempre lo he dicho, una formación ciudadana en temas de salud. La vacunación es un tema que es prioritario también para el usuario, para mejorar tu cuerpo, Sí. para desarrollarte. O sea, que lo entienda la propia ciudadanía, pero que también tengamos el esquema del insumo, ¿no? Sí, 30 segundos, entonces vamos bien, Sonia, 30 segundos. Bueno, Con es una retomar buena esta noticia. campaña. Es una buena noticia que se retomen las semanas nacionales de vacunación acordes a la Organización Panamericana de la Salud. El tema es la disponibilidad. México, además, o sea, los padres los padres de familia en México son, o sea, es gente, siempre han sido muy abocados a la vacunación. Si tú ves las entrevistas y los ves, ellos andan por todos los centros de salud buscando vacunas porque quieren vacunar a sus Claro. niños, ¿no? Entonces, Nos vamos, hay se nos esto, acaba hay el tiempo, la- doctora Sonia. Doctora Bueno. Sonia, Mauricio, gracias por estar con nosotros. Hasta aquí este espacio de información. Soy su servidor Alberto García Castillo. Continúe en Mega Noticias.